Hola a todos, me encuentro con la doctora Carla Camacho, quien es obstetra, y hoy nos va a hablar sobre algunas intervenciones que se realizan rutinariamente en los partos y que probablemente sean innecesarias. Doctora, cuéntenos. Muy buenos días. Bueno, vamos a tratarlas de manera cronológica para entender un poquito, ¿no? Desde que la mujer llega al hospital, que es donde principalmente se dan las intervenciones de este tipo. Número 1, el rasurado de los genitales y los enemas, que se acostumbraba anteriormente a ponerlos de manera rutinaria. Esto se ve todavía, pero ha disminuido bastante. Los rasurados tenían la intención de disminuir las infecciones, supuestamente, y los enemas de acelerar la labor de parto. Esto se ha demostrado por evidencia científica que no es correcto, que realmente no tiene ninguna justificación y se ha ido eliminando poco a poco. Luego de eso, pues tenemos el tema de la venoclisis, que la paciente o la mujer apenas llega, se le administra o se le coloca inmediatamente una canalización con una venoclisis, y eso tiene la finalidad, en teoría, de darle hidratación y tal vez algo de calorías, porque se le deja en ayuno, porque esta es la otra intervención muy frecuente, dejar a la mujer en ayuno cuando realmente es un proceso que requiere mucho aporte energético, y ya se ha demostrado también por evidencia científica con prácticamente estudios grandísimos de casi 1 millón de mujeres, que no vale la pena, que realmente no está justificado dejar a la mujer en ayuno con el argumento de que puede tener complicaciones anestésicas, porque eso era lo que antes se proponía. Bueno, es que a las mujeres antes se les daba anestesia general y habían otras cosas que probablemente involucraban complicaciones, pero en la actualidad eso no es así, y está realmente en desuso en los países de primer mundo, y poco a poco en Latinoamérica pues estamos tratando de llegar a lo mismo, por lo mínimo ofrecerle líquidos a las mujeres o lo que ellas deseen. La mujer cuando está en labor de parto realmente no tiene apetito de comerse un plato de comida, esto es parte del proceso hormonal, pero sí se le debe ofrecer lo que ella quiera, lo que ella sienta las ganas de en ese momento de ingerir. La venoclisis además produce retención de líquido. Las mujeres en el posparto, cuando han recibido muchas venoclisis o varias venoclisis, generalmente se hinchan y tienen una hinchazón que dura hasta 1 semana. Esto solamente ocurre cuando se les administra venoclisis. La venoclisis va con líquidos, pero además va con medicamentos, y los medicamentos tienen también efectos secundarios. La oxitocina es un medicamento sintético que trata de imitar la oxitocina propia, endógena del cuerpo, pero se queda corta con algunas cosas. Entonces altera un poquito lo que es el apego de madre y bebé, porque no llega hasta el cerebro, la oxitocina sintética. Además de eso, produce contracciones muy intensas, que no son como las contracciones naturales, y eso genera mucho dolor. Las mujeres describen más dolor del que tienen con las contracciones naturales, aunque esto se ha medido muy poco, pero es lo que describen todas las mujeres. Y por otro lado, son contracciones que muchas veces tienen una frecuencia tan alta que generan impacto en el bebé. ¿Cuál es el impacto? Que el bebé no tiene tiempo de respirar, vamos a decir. Es como imaginarse que con las contracciones es como si uno tuviese la cabeza bajo del agua. Cada vez que viene una contracción, uno estuviese debajo del agua, y cuando pasa la contracción, uno toma aire. Entonces, cuando las contracciones son muy seguidas, esto no se le permite al bebé y genera a su vez entonces compromiso del bebé, y que puede desencadenar o puede terminar al final en una cesárea. Por otro lado, tenemos otras cosas como la monitorización fetal continua, que realmente no está tampoco justificada por evidencia científica. La monitorización fetal se introdujo para tratar de salvar bebés, y es correcto que en las mujeres de alto riesgo, con complicaciones, con situaciones especiales, sí salva bebés. Lo que se ha visto es que a las mujeres que tienen embarazos normales, es decir, embarazos de bajo riesgo, como le llamamos nosotros,
pues no se benefician de una monitorización continua. Tal vez se benefician de monitorizar intermitentemente al bebé de esta manera, pero el mantener a la mujer todo el tiempo en la cama con el monitor colocado tiene varias implicaciones. Lo que se ha visto en la literatura científica es que genera más cesáreas. Eso es lo primero. No salva más bebés de bajo riesgo, sino genera más cesáreas, y eso es bien importante. Número 2, también sumamente importante, mantiene a la mujer acostada. Para cualquier mujer que ha tenido una labor de parto, pues lo puede pensar o imaginarse esta situación mucho más. Es muy difícil y más doloroso mantenerse en una posición permanentemente, y más aún acostada sobre la espalda. Realmente el parto es un proceso dinámico donde el bebé tiene que acomodarse, tiene que ir cambiando de posición, él va rotando, va entrando al canal vaginal, a la pelvis, y eso se ayuda con los movimientos de la madre, con los cambios de posición. Si no permitimos esto, entonces muchas veces lo que pasa es que se detiene la labor. Eso es otra causa muy frecuente de cesárea, por lo menos aquí en nuestro país. No puedo hablar por las estadísticas de todo, pero en Panamá yo les puedo decir que hay una alta tasa de cesáreas por arresto de la labor de parto, o sea que se detuvo la labor de parto. Eso tiene muchos factores involucrados, pero uno de ellos probablemente es el factor mecánico, donde el bebé no se ha podido acomodar porque la mujer tal vez no puede cambiar de posición y no puede ayudar en ese proceso. Entonces eso es muy importante. Otro tema es, una vez que ya la mujer va a dar a luz, entonces se le traslada a la sala del expulsivo. Esto está abolido en muchos lugares ya, pero aún se continúa esta práctica en muchos otros. El trasladar a la mujer a una camilla en una posición de litotomía, como llamamos los obstetras, tiene la finalidad, o tuvo la finalidad inicialmente, de aplicar maniobras y aplicar instrumentos como forceps, que inicialmente, cuando los médicos empezamos a atender los partos, existía la percepción de que las mujeres en su primer parto no podían dar a luz porque el bebé no cabía, y por lo tanto había que poner siempre forceps. Entonces se llamaban forceps profilácticos, existía ese término, y era para todas las primeras madres. Entonces la posición en la que se coloca la mujer realmente es para permitir que el médico tenga una visión perfecta de cuando el bebé va saliendo, y para la aplicación de instrumentos y realización de maniobras. Sin embargo, esta posición es la posición que achica los diámetros de la pelvis de forma más considerable, es decir, es la posición en la que menos espacio hay para que salga el bebé, y eso tiene otras implicaciones. Número 1, genera más dolor. Número 2, la madre tiene que hacer un mayor esfuerzo para dirigir que el bebé salga en dirección prácticamente hacia arriba, y eso desencadena desgarros. Entonces todas esas cosas van ligadas, y pues hoy día ya se ha instaurado en muchos países, incluso a través de leyes, el tema de que las mujeres tengan partos de manera vertical o en las posiciones que ellas decidan. Realmente es algo muy instintivo al momento del parto adoptar una posición que es donde se siente que más fácilmente el bebé va a salir, o que la mujer se ayuda de alguna manera, agarrándose de alguna forma en una posición donde el bebé le es más fácil salir. Entonces, cuando ponemos a las mujeres en los expulsivos, también inmediatamente les colocamos jabón antiséptico en la vulva, ¿no? Otra vez es la percepción de la contaminación, ¿no? Así como muchas de estas intervenciones, el parto se veía antes como una cirugía. El parto realmente no es una cirugía. O sea, todas estas posiciones e intervenciones se hacen en las cirugías y tienen su argumento y su justificación en una cirugía, pero en un parto normal realmente esto no tiene ningún trasfondo científico, simplemente ha sido la presunción de que debe hacerse así. El jabón antiséptico no tiene ningún fundamento, como les digo, de manera científica, y además puede irritar los ojos del bebé,
porque él pasa a través del canal del parto y sale a la vulva, que está llena de jabón. De hecho, el bebé se beneficia de adquirir las bacterias que tiene la madre, entonces no hay ningún motivo de por qué estarlas quitando ni limpiando. Y la otra preocupación es la contaminación con heces, pero realmente sigue siendo lo mismo. Son bacterias familiares, bacterias de la madre, que son favorables que el bebé adquiera y que se prefiere mucho más. Hoy día ya sabemos que es mucho mejor que el bebé adquiera esas bacterias a que se colonice tal vez de bacterias de un hospital, que son bacterias patógenas, que son bacterias distintas y que generan incluso enfermedad. Entonces, pues esto tampoco está justificado. También hay todo un tema de la verificación de datos y de información alrededor del parto. A la mujer se le está preguntando constantemente su número de identificación, su nombre completo, cuántas veces ha tenido bebés, cuándo inició sus relaciones sexuales, cuántos maridos ha tenido, cuántas infecciones de transmisión sexual ha tenido, y es correcto que es importante entender los antecedentes de las mujeres, porque eso nos permite hacer intervenciones cuando realmente se necesitan, para proteger al bebé sobre todo, pero estas cosas tienen su momento y estas preguntas deben ser realizadas en el control prenatal o cuando la mujer llega, vamos a decir inicialmente, y todavía no está en labor de parto. El que estemos constantemente preguntando y distrayendo a la mujer de su proceso natural del parto, lo único que genera es activación de la corteza cerebral y por lo tanto liberación de hormonas que van en contra de las contracciones, que antagonizan la oxitocina endógena de la mujer. Entonces esto es contraproducente totalmente y realmente no tiene ninguna validez o ninguna importancia real en ese momento. Bueno, hay que identificar madre y bebé para que no hayan confusiones, eso es definitivo. Para eso están las marquillas y hay otras formas y procesos para tomar estas precauciones de que no haya confusiones de bebés y mamás diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay guías en lugares como Alemania, les puedo decir que hay guías donde se especifica claramente el tono de voz con que hay que hablarle a la mujer, el volumen, las luces que se colocan, las preguntas que se les deben hacer, cómo se les deben hacer, o sea, lo detallan tanto. Y realmente, bueno, yo me alegro mucho por las mujeres que tienen oportunidades de tener partos en lugares así donde se les busca respetar absolutamente todo ese proceso para no interferir con las contracciones y con el flujo normal y que debe haber en ese momento de las hormonas. Todo esto interfiere. Las luces blancas interfieren muchísimo, hacen lo mismo. La mujer tiene la pupila dilatada cuando está en labor de parto. Entonces, el tener una luz blanca muy intensa lo que hace es también inhibir las contracciones. Adicionalmente, cuando trasladamos a la mujer al expulsivo, este cambio de posición, primero que lo hacemos cuando ya el bebé está a punto de salir. Entonces, es sumamente incómodo movilizarse, trasladarse de un lugar a otro cuando la cabeza ya está coronando. Y además, entonces la pasamos a un lugar extraño. Porque aquí en Panamá no acostumbramos a mostrarle a las mujeres los lugares donde van a parir. Entonces ellas llegan a un lugar totalmente extraño, con mujeres, con personas totalmente extrañas, la enfermera, la técnica, todo el personal del hospital, solamente conocen al médico, tal vez, a veces ni siquiera conocen al médico de antes, por ejemplo, en los hospitales públicos. Y todo esto lo que genera es mucha ansiedad y miedo, temor. Por eso nosotros, vamos a decir, no vemos nunca a un mamífero pariendo en el día en la mitad del pasillo de ninguna parte. Los mamíferos se esconden, buscan lugares oscuros, buscan lugares cálidos, donde se sientan protegidos, porque es un momento muy vulnerable y las hormonas de estrés que genera el miedo interfieren con la labor de parto. Y la labor de parto se puede detener. De hecho, es frecuente, hay mujeres que pasan a punto de parir al expulsivo y luego se quedan 2 horas allí. Y no es que el bebé no cabe, no es que no pueden parir, es que se interfirió con el proceso hormonal. Otra intervención muy frecuente y que ha disminuido en los últimos tiempos, pero que ha sido muy trascendental para las mujeres, sobre todo, es la episiotomía. La episiotomía tiene indicaciones muy especiales,
para situaciones muy especiales en el parto. Sin embargo, antes se practicaba de rutina y aún todavía hay algunos colegas que lo practican de rutina en las mujeres durante el primer parto. Esto viene del mismo concepto de que la mujer no es capaz de parir, de que el bebé no cabe, y por lo tanto a la vez que había que poner forceps, pues había que ayudar a la apertura del espacio. Antes las episiotomías eran dobles, se hacían de dos lados. Luego se cambió a hacerlas solamente de un lado, pero se seguía haciendo de manera rutinaria. Los estudios científicos no apoyan esto. Lo que se ha visto es que esto genera mucho dolor pélvico crónico. Las mujeres tienen después problemas emocionales porque se sienten desfiguradas, tienen problemas de tipo durante las relaciones sexuales, tienen dolor. Entonces pues esto ya ha ido en disminución y por suerte pues se ha generado mucha conciencia al respecto. Las mujeres muchas veces se rehúsan a que se les haga, pero la idea principal que tiene que quedar es que la episiotomía no es necesaria en el parto normal. Es mejor tratar de no hacer una episiotomía y permitir que haya algún otro desgarro en otra área de la vagina, que eso puede ocurrir, pero que generalmente son desgarros más pequeños, son desgarros más en el área anterior de la vagina y que cicatrizan mucho mejor y absolutamente sin ningún problema posterior. Entonces, una vez que nace el bebé, se acostumbra a pinzar el cordón inmediatamente. También era una costumbre de hace 100, 150 años el separar al bebé inmediatamente de la madre, porque el bebé necesitaba cuidados especiales y una reanimación especial. Hoy día sabemos que eso no es correcto también. Naturalmente, la placenta produce un aumento de flujo de sangre hacia el bebé en el momento que el bebé nace. Eso transfunde toda la sangre que hay en la placenta al bebé y realmente no hemos estudiado qué tanto beneficio hay, pero sabemos la cantidad de sustancias interesantísimas que hay a nivel de la placenta y del flujo placentario, sobre todo células madre, vamos a decir, que ahora se están utilizando o proponiendo para hacer tratamientos mágicos, especiales, súper interesantes. Y al cortar o pinzar el cordón inmediatamente, nosotros impedimos esa transfusión y eso genera anemia en los bebés de 4 a 6 meses. Ahora se ha estimado en los estudios científicos que el pinzamiento tardío del cordón, porque ahora se le llama pinzamiento tardío, esperar 1 minuto, 1 minuto y medio para pinzar el cordón, disminuye la anemia de los 4 a los 6 meses. Pero realmente es al revés. Estamos generando anemias por pinzar el cordón antes de tiempo. Entonces se decía que la lactancia materna no era suficiente, no daba suficiente hierro y que entonces a los 4 o 6 meses el niño tenía anemia porque la leche no era suficiente alimento. Imagínense ustedes cómo hemos estado haciendo las cosas un poquito al revés. Luego el niño pasa a la incubadora. La incubadora artificial es la intervención. Originalmente todos los seres humanos y los mamíferos buscan el calor que necesitan inicialmente al nacer de sus madres. Entonces ya esto ha cambiado y hay normas que lo apoyan y muchas veces se está colocando al niño directamente sobre la madre. Pero persiste la conducta de pinzar el cordón rápidamente y llevarse al niño a una incubadora. Esto genera más complicaciones respiratorias en los niños y, más importante que eso, interfiere con el apego inicial que requieren madre y bebé para iniciar la lactancia. Hay estudios que demuestran que si tenemos una separación de 15 minutos durante la primera hora de vida, hay una interferencia importante con la lactancia. Se reduce en un 20-25% las mujeres que pueden dar pecho a sus bebés de manera exclusiva. Entonces, estas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ni hablar nuevamente de la colonización de bacterias, que es mejor que sean las bacterias de mamá.
y de todo este proceso donde madre y bebé se están mirando y generan un vínculo que es hermoso. Por suerte la naturaleza tiene plan B y plan C, así que pues más adelante esas cosas se pueden empatar de otra manera, pero no hay ningún motivo de por qué interferir en ellas. Durante el parto, algo importante que en orden cronológico tal vez iría un poquito antes, es el ayudar a la madre a que tenga el bebé. Claro, donde interferimos con todo este proceso y las contracciones se disminuyen, entonces empezamos a dar más oxitocina sintética y hacemos algo que está proscrito, que es la maniobra de Christeller. Yo digo hacemos, realmente yo no lo hago, pero yo digo hacemos porque realmente pues yo como parte del gremio pues tengo que hablar e incluirme, ¿no? Esto lo hacen los médicos, las enfermeras, los médicos en formación. La maniobra de Christeller es una maniobra en donde se hace presión sobre el fondo del útero, pero se hace una presión intensa sobre el fondo del útero para ayudar a que el bebé salga. Todo esto por las dificultades que habíamos hablado antes. Entonces, eso lo que trae es complicaciones. Cefalohematomas para los bebés, se les acumula sangre en un área del cuero cabelludo que genera anemia. Se puede romper la vejiga de la madre si la vejiga está llena. Lo he visto personalmente, varias vejigas rotas por cuenta de una maniobra de Christeller, y se puede romper el útero, que es una complicación tan temida porque tiene una consecuencias realmente nefastas. La hemorragia es severa y la madre puede incluso morir. Entonces, esa maniobra está proscrita, significa eso, no hay ningún argumento para hacerlo y de hecho hace daño comprobado, entonces no se puede hacer. Sin embargo, ¿se practica de manera rutinaria? Se practica. Hay muchos lugares, por ejemplo, yo les puedo decir, en un hospital donde yo hice mi periodo de formación como interna, era frecuente. Cada vez que la mujer subía simplemente, la enfermera ya estaba lista para hacer la maniobra. Esto es algo que se ha venido aprendiendo de manera generacional. Esto no está en ningún libro, esto no hay ningún libro, ni al contrario, ya les digo, hay evidencia que apoya que no se haga, y sin embargo continuamos haciéndolo incluso de esa forma. La mujer llegaba y ya estaba lista la enfermera para hacer a todas absolutamente la maniobra de Christeller. No quiero hablar mal de las enfermeras, son excelentes apoyo en el hospital. Simplemente, bueno, esa era la situación en ese lugar. Tanto que se veía como normal. Entonces, luego de que la madre ha parido, también se acostumbra a revisar el canal del parto. El médico que está atendiendo el parto tiene la idea, también se ha transmitido de manera generacional, no está en ningún libro, revisar el canal del parto con la mano, meter la mano y sacar todos los coágulos que hayan allí. Entonces, tal vez eso denota que hay que mejorar un poco el entendimiento de cómo ocurre la detención del sangrado después del parto. Después del parto, el útero se contrae y presiona las arterias que producen el sangrado desde el útero después del parto, y además el propio sistema de coagulación del cuerpo genera coágulos, como cada vez que uno se corta o tiene alguna herida, pues uno coagula, y realmente es contraproducente sacar los coágulos que el cuerpo está formando para tratar de detener la hemorragia. Además, ni hablar de lo molestoso y doloroso que es para las mujeres que se les haga eso. Y por otro lado, estamos llevando bacterias hacia adentro, y eso puede generar, sí puede generar infecciones como endometritis, que es la infección interna del útero por cuenta de que hemos llevado bacterias hacia arriba. La última costumbre, diríamos, es colocar venoclisis. Si no la tenemos, pues entonces colocarle una venoclisis a la mujer luego del parto, para reponer la sangre que ha perdido, para ayudarla a contraer el útero con oxitocina sintética. Pero debemos tener clara una cosa, eso se necesita en algunos casos, pero no es en el 100% de ellos. Es decir, no debe ser rutinario, porque si permitimos el apego correcto y que el bebé esté en el pecho e intente las primeras succiones justo después del parto,
y no hemos tenido situaciones de riesgo, labores de parto difíciles y algunas otras circunstancias especiales, generalmente la madre es capaz de contraer su útero y detener el sangrado del parto, entonces, y coagular. Entonces, esto es innecesario y esto ayuda a que se aumente la hinchazón, el edema en el posparto también. Entonces, pues, tenemos todo eso. Interesantísimo el tema, doctora. Estoy sorprendida porque muchas cosas no las conocía y sobre todo creo que mucha gente piensa que algunas de estas intervenciones son normales, como usted lo dice, porque se han hecho por tanto tiempo de manera rutinaria, algunas de ellas, que pensamos que es lo normal. Así que creo que la información es buenísima para que pues toda nuestra comunidad sepa y también pues pueda solicitar, ¿verdad? Claro. a su médico o al personal que la va a atender que no les realicen estas intervenciones si no son necesarias. Entonces, pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión, entrevistas con la doctora Carla Camacho, que siempre nos tiene temas muy interesantes. Hasta la próxima. Hasta luego. Y hoy les vamos a dar unos consejitos de movimientos, posturas de yoga que podemos hacer durante la labor de parto para hacerla más cómoda, para poder amamantar a sus bebés de manera exitosa. Algunas recomendaciones bien útiles durante el embarazo para las mamás es